de Lion TV, 8 años. Móstrate para encontrarnos. Buenas, ¿cómo están amigas y amigos de The Lion? Vamos a estar hablando en minutos con Marina, directora y también actriz de la obra Otras Magas o Brujas, que se va a presentar con funciones los domingos 28 de septiembre, 5 de octubre y 19 de octubre, 20-30 horas, en el segundo piso del Centro Progreso de Pan de Azúcar. Así que bueno, queríamos hablar con ella para que nos cuente o nos adentre mejor a lo que es esta gran obra, ¿verdad? Así que bueno, vamos a arrancar preguntándote, Marina, ¿cómo nace la idea de Otras Magas o Brujas y qué le motivó a trabajar sobre este tema? Bueno, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por tu interés, por este proyecto. Otras Magas y Brujas surge de la sensibilidad que las integrantes de este colectivo teatral tenemos por la participación de las mujeres durante el periodo dictatorial en Uruguay. Hace 2 años se cumplieron 50 años del comienzo de la dictadura civil y militar en Uruguay y nos encontrábamos bastante movilizadas por ese tema y comenzamos un proceso de investigación y de recopilación de testimonios con el propósito de pasar un poco por la piel, por el cuerpo, eh, las vivencias y la experiencia de las mujeres en el Uruguay en aquellos años. El proceso se basó en principio en la lectura de un material impreso que surge de un taller de género y memoria en el que participaron expresas políticas. Y en ese taller empezaron a emerger historias de estas mujeres y posteriormente ellas hacen un llamado general a las mujeres del país a contar cómo habían vivido estos años, cada una desde su lugar. A nosotros nos pareció que había una información allí muy rica y bastante silenciada, como suele pasar con las gestas en las que participan las mujeres, que además sostuvieron en aquellos años tantas cosas, las familias, los vínculos, la memoria. Y bueno, allí fue que nos embarcamos en un trabajo con este material, en principio sin mucha idea de cómo iba a devenir, pensando en que íbamos a utilizar una selección de textos de este trabajo impreso que se llama Memorias para Armar y que son 3 libros. Y bueno, allí comenzamos también a encontrarnos con la diversidad enorme de visiones y de vivencias de mujeres de distintas edades, de distintas condiciones, en distintas circunstancias, y a encontrarnos con distintos escenarios también, producto de aquel quiebre que hubo en el país. Un quiebre que no se resuelve todavía, y que deja muchas secuelas al día de hoy todavía para algunos que ni siquiera habían nacido en ese momento y para los sobrevivientes y víctimas directas de esas situaciones. Y particularmente porque todas entendemos que las mujeres han estado poco presentes en la historia. Por tanto, resolvimos darle una forma teatral, poner el cuerpo y pasar por nuestra voz, la voz de esas mujeres silenciadas. Bueno, el proyecto surge a raíz de testimonios de mujeres, ¿no? Expresas políticas. ¿Cómo fueron a recoger esas voces y transformarlas en el teatro? Bueno, seleccionar aquellos textos, definir qué íbamos a mostrar de todo aquello que es un material riquísimo y que tiene como característica principal el intento de contemplar
una gran diversidad de situaciones y de sentires, de experiencias vitales, de formas de resistir. Sin embargo, íbamos encontrando en los distintos textos y en la gran mayoría el rescate de ciertos valores y ciertos sentidos en esto de tejer la red, en esto del apoyo, en esto de sostenerse y sostener a las otras y los otros. En distintas circunstancias y desde distintos lugares, porque en estos textos de Memorias para Armar aparecen sí las voces de las combatientes, de aquellas mujeres que estaban en la primera línea, muchas como estudiantes, muchas como militantes políticos, otros como militantes sociales, gremiales, y otras tantas mujeres que se vieron arrastradas a esta realidad por lo que te decía hace un ratito del quiebre que significó, porque de pronto se tendió un gran manto oscuro sobre el país, se distorsionaron muchos ámbitos, los estudiantes se encontraron sin profesores, en las escuelas había un tremendo control y una rigidez militar. En los lugares de trabajo se seleccionaba a la gente por categorías. Mucha gente se vio expulsada del país, perseguida, condenada, presa, torturada, desaparecida. Y otros tantos lo miraban con mayor distancia de algún modo, pero sin poder quedarse fuera de esta situación porque nos involucró a todos. Y hasta en la omisión o en el rechazo a lo que estaba ocurriendo había una postura también. Intentamos de alguna manera contemplar distintas edades, distintas posiciones, comprender el sentir de esas mujeres y rescatar ciertas formas de conducirse y de resistir que nos parecen muy propias de estas mujeres, de las mujeres en general, y que se vieron puestas a prueba por la situación del país. Y bueno, rescatando entonces esos valores y buscando ser lo más diversas posible, y además también haciendo un gran esfuerzo para no caer en ninguna cosa ni panfletaria ni cruenta, sino de alguna manera simbólicamente y poéticamente representativa. Y bueno, de esa manera trabajamos, no sin dificultad, porque estaba todo para hacer y todo para cuidar las voces de esas mujeres, cuidar los testimonios de las que nos lo dieron, que fueron unas cuantas, y transmitir sin caer en ninguna clase de panfleto. Y bueno, así fue que se hizo la selección de textos y la puesta de escena con ellos. ¿Qué significa para ustedes hablar de la memoria colectiva desde lo escénico? Bueno, las artes tienen ese poder, comunicar muchas veces más allá de lo racional, comunicar desde lo sensible, desde la belleza. La belleza más allá del horror, la belleza más allá de lo incómodo, esa posibilidad de conmover. Y creo que es eso lo que buscamos, ¿no? De alguna manera, llegar al otro, tocarlo con lo que uno tenga para entregar.
Este, de eso hablamos con la memoria colectiva en esta obra, involucrar a los demás en algo que nosotras decimos que es responsabilidad de todas y todos. Y bueno, eso es lo que buscamos a través de este mecanismo tan maravilloso que es el teatro. ¿Cómo fue el trabajo de investigación y escritura? ¿Partieron más de lo documental o de lo poético? Bueno, como te decía, quizás el puntapié inicial sí fue de escritura o de textos. Cuando todavía no teníamos muy claro cómo íbamos a decir, sabíamos que nos interesaba ponerle voz a la experiencia de las mujeres en ese periodo, pero no teníamos muy claro cómo iba a devenir el proceso. Muchos de los textos fueron seleccionados por la sensibilidad de cada una y compartidos con las otras y bueno, algunos aceptados, otros dejados de lado, y empezaron a aparecer los distintos escenarios que queríamos mostrar, las distintas mujeres que queríamos mostrar, que queríamos que fuera amplio, distintas edades, distintas situaciones, distintas posiciones. Y bueno, y el cómo mostrar eso, ¿verdad? El cómo mostrar eso desde la escena, desde la actuación, desde, desde los movimientos y desde la sensibilidad. También tuvimos que apelar a nuestras propias sensibilidades para ponernos en situaciones que no hemos vivido, particularmente mis compañeras en la escena son gente joven que nació después de la dictadura. Algunas de ellas han tenido contacto directo con víctimas directas y otras no. Y, y bueno, en ese esfuerzo de cruzar puentes y de tender puentes, cada cual montó a, a, algún personaje en su propia sensibilidad y en su propia forma de resolver ciertas situaciones. Y bueno, ahí comenzamos también a mover estas escenas como quien mueve en un ballet la partitura, ¿no? Y bueno, fue apareciendo la dramaturgia con los textos y el movimiento y la sensibilidad de quienes participamos. ¿Qué fue lo más desafiante para ustedes como actrices a encarnar estas historias tan reales? Lo más desafiante, hubieron muchos desafíos. Uno quizás tenga que ver con el tema en sí, que es movilizante y que tiene protagonistas que van a enfrentarse a la escena y esperamos se sientan representadas verdaderamente. Otro que es un proceso de investigación y de creación colectiva. Estos procesos son largos y el grupo humano tiene que sostener todo ese tiempo que esto implica, en el que hay como una decantación de información y como una búsqueda también de la mejor manera de decirlo. Y bueno, este grupo pasó esa prueba y también pasó la prueba, que también fue desafiante, de sustituir actrices, porque nos pasó que tuvimos que sustituir gente que se tuvo que ir, una compañera que quedó embarazada. Y bueno, cada vez que un colectivo teatral modifica uno de sus integrantes,
todo se modifica. La nueva persona debe incorporarse a un proceso que ya está comenzado y aporta su color, su tono, su impronta, y los demás deben ensamblarse. Todos tienen que ensamblarse. Bueno, eso también fue un gran desafío y lo pudimos sortear. Y bueno, y otro desafío importante es que estábamos todas en escena y por tanto no teníamos un ojo externo todo el tiempo. Nos fuimos saliendo de a una, a veces de a dos, a veces grabándonos, para poder ver desde afuera eso que estaba ocurriendo en la escena. Y eso resulta también muy desafiante. Pero bueno, de desafíos es que se hacen las cosas y de superarlos es que se crece, así que estamos contentas con eso también. Bueno, por último quería saber qué puede esperar el público, ¿no?, al asistir a una de estas funciones. Bueno, y queremos invitarlos entonces a las funciones que van a ser los domingos 28 de septiembre, 5 de octubre y 19 de octubre. Así que este próximo domingo sería el estreno, 20-30 horas en el Centro Progreso de Pan de Azúcar, segundo piso. Les invitamos a reservar al 099-072-678. Lo van a encontrar en el flyer de la obra, porque no son muchas localidades y de ese modo aseguran su lugar. Y bueno, los esperamos por allí. Sabemos que vamos a pasar un lindo momento juntos y que quedaremos más conectados y disfrutando de la experiencia del teatro, que siempre es tan lindo. A vos, Juan, muchas gracias por esta entrevista y por difundir el teatro. Muchísimas gracias por acercarnos un poco más y adentrarnos a esta gran obra que se presenta. Funciones los domingos, 28 de septiembre, 5 de octubre y 19 de octubre, 20-30 horas, segundo piso del Centro Progreso de Pan de Azúcar. Por invitaciones podés llamar, o por entradas mejor dicho, al 099-072-678, 099-072-678 para ver esta gran obra, Otra Magas o Brujas. Vamos arriba, seguí prendido a The Lion TV. The Lion TV, 8 años. Mostrate para encontrarnos.